Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Ángulos y, a ver, durante todo el corte hubo una especie de silencio sepulcral aquí entre nuestros panelistas y Jonás se la pasó haciendo A ver, ¿por qué hacías Jonás? Dinos. Es que estaba raspándome la garganta. Vocalizándolo. Bueno, miren, evidentemente yo no pretendo hacer un ejercicio de convencimiento. Solo recuerdo al momento que está Rubén emitiendo sus argumentos, que pues es la historia del mundo occidental desde siempre, incluso podríamos decir de la civilización en concreto, y es el ejercicio del poder siempre implica este tipo de fenómenos que se van reciclando. No creo yo, y no recuerdo ningún ejemplo específico que nos haya regalado una suerte de barrido total del sistema para implementar una nueva organización ni siquiera diría de democracia, civilizatoria, que haya dejado satisfechos a todos. En el ejercicio de la individualidad, en el ejercicio del poder, siempre existe un sector inconforme y un sector que está utilizando todas las herramientas posibles, autoritarias o legalmente constituidas, para mantenerse en el poder. Es que justamente has dado en el blanco. Creo que el error en este momento de algunos es acudir a los totalitarismos y empezarnos a llamar mensos a los que pensamos que voto nulo, la abstención o el voto diferenciado, etcétera, son opciones políticas conscientes. Y lo digo no, por supuesto, por tu caso, sino por Denise Dresser y otras mentes brillantes de la Ciudad de México, conscientes, porque son opciones. A ver, ese discurso maniqueo de si no votas no te quejes, o de si votas nulo haces ganar al PRI, me parece que son totalitarismos a los que no podemos acudir. Esta es una democracia en la que es respetable, como lo estamos viendo en este panel, que hay 4 posturas distintas y las 4 tienen argumentos que hay que respetar y cada quien deberá decidirlo. Lo que me parece peligroso, y insisto, no es por tu caso, sino por el caso de Denise y de otros de la Ciudad de México, es que quieran imponer su punto de vista, y si uno no hace lo que ellos hicieron en el pasado o lo sigue haciendo, pues resulta que Pero es natural, está descalificatorio. es natural, siempre los grupos organizados intentan imponer su punto de vista. Digo, donde hay más, ejercen una masa crítica sobre una sola persona o sobre unas pocas. Pero ahora, ¿para qué nos dejamos? Dijiste, las mentes pensantes de la Ciudad de México que de alguna manera irradian pensamiento. Pues no, en todas las regiones hay pensamiento político sólido, firme. Ellos tienen lo mencionaba sobre todo porque esta foro, idea de que si no votas por Andrés Manuel estás favoreciendo al PRI es muy centralizada en este momento. Yo veo mucho el discurso, particularmente en la Ciudad de México, por eso lo mencionaba. Pero es natural. Yo quisiera recordar sencillamente a lo que está llamando el voto útil, como lo hicieron en el 2000 muchos progresistas que llamaron a votar, muchos de izquierda, por Vicente Fox. ¿Y qué tuvimos? Uno de los peores gobiernos, uno de los mandatarios más tontos, más imbéciles que hemos tenido en la historia de este país. Pero Rubén, es que la votación no es un ejercicio de pronóstico. Por eso obedece a un momento histórico definido. Por eso tenías oportunidad de ir viendo. Eso es distinto. Pero no había otra opción. Ahora, yo entiendo. Y no, sí había. Entonces sí había. Y la verdad es que yo ahí te voy a decir que después me arrepentí justamente de acudir al voto nulo y de creerme este discurso maniqueo. Había la opción de Gilberto Rincón Gallardo. O de no votar también. Perdón. A ver, la opción de no votar. Exacto. Claro. Todas esas opciones eran útiles. Entonces sí había más opciones. Sí, pero nadie podía, fuera de la candidatura de Vicente Fox, vencer al candidato del PRI. Ningún otro. Eso simplemente, ¿no? De acuerdo con las tendencias. ¿Y hoy sí pueden, de acuerdo con las tendencias? ¿Vencer al candidato del PRI? Bueno, de acuerdo con las tendencias, ¿no? Es sumamente complejo. Lo que habrá que esperar el debate también, porque mucha gente no ha definido el voto esperando el debate. Y la campaña sigue, Alicia, pero el tema es que en este momento, siendo realistas, es muy difícil ver un escenario donde Enrique Peña Nieto sea derrotado. Yo nada más quisiera retomar algo que... Nos desviamos un poco del punto original. pero justo volver al punto, por lo menos que tú estabas planteando, Jonás, esta idea de que es la historia de la civilización, digamos, estas diferencias al seno justamente de los grupos, de corrientes políticas, y que siempre hay como estos problemas. Difiero. O sea, no podemos pensar que el ser humano tiene una naturaleza política genética, se construye cultural, social e históricamente. Es decir, en ciertas condiciones se construye. Lo que tenemos en este momento es un sistema liberal que fue una forma eficaz de control político en ciertas sociedades europeas hace algunos historiadores hace unos 1900 años, se fue perfeccionando, se fue consolidando en estas monarquías absolutas, y después con la expansión del capitalismo y conquista de territorios de los Estados europeos se impuso como el modelo universal de orden político en el resto del planeta.
Bueno, pero eso es finito. Paradójicamente liberal y Lo monopólico que a la yo vez. digo es que Previo a eso, ¿qué justamente hubo? este orden liberal, distintas formas de organización política. Basta ver las formas de organización política, mirar las que había, no entre los aztecas, no entre los mayas, aquí en esta región. Hay que acudir a los libros de historia regional y ver que había ciertas formas de organización política en cómo resolvía sus problemas. Hay que revisar, hay muchas formas comunitarias que deben ser rescatadas. Oiga, pues los Porque se invito toma a en seguir cuenta. debatiendo el asunto. Lamentablemente el tiempo se nos terminó en esta ocasión y tenemos que ver la columna de Gonzalo Oliveros, pero seguramente muchos de esos temas que hemos abordado el día de hoy los seguiremos abordando de aquí al próximo 1 de julio. Veamos a Gonzalo. Amigos de Ángulos, buenas noches. En esta semana el debate fue el debate del debate. No las propuestas de los partidos, sino de aquellos tuiteros y de algunas personas de la sociedad civil que estaban muy molestos, muy enojados, porque no se iba a transmitir este debate entre los candidatos a la presidencia en todas las cadenas nacionales. En realidad el verdadero problema es si queremos o no queremos tener la libertad de optar, de escoger, de seleccionar, de saber que nosotros tenemos el poder no solo en un control remoto, sino en las decisiones de los políticos, que a veces pelean o piensan que están peleando por nosotros, aunque en realidad su interés sea otro. Hay que tener mucha conciencia de cuáles son los verdaderos intereses de aquellos que ahora se dicen muy libertarios, pero en realidad están tomando decisiones totalitarias. Véanlo en su timeline, revísenlo en sus declaraciones. En una de esas, en lugar de amor, nos están dando hiel. Muchas gracias. Buenas noches. Pues sí, un punto también para abonarle esto que decíamos de los totalitarismos. Luego resulta que hay que ver. Y por cierto, un dato que daba Gonzalo Oliveros esta mañana en la radio es que el debate más visto en la historia fue el de me llamó la vestida, me ha llamado mariquita, me ha llamado y Vicente Fox. Y no fue un canal nacional como el 2 o el 13, sino en el 9, y fue el más visto de la historia. Así que hoy, estos que dicen que si no lo pone TV Azteca en su canal estrella, no lo va a ver nadie, pues tienen un argumento que los desmiente. Ahora veamos la videocolumna de Jorge Báez, que nos invita al cine de Avengers. Este viernes es la segunda semana que Los Vengadores, el equipo de superhéroes de Marvel Comics, continúa con mucho éxito en las pantallas de México. Con esta película se inauguró el llamado verano cinematográfico, aunque hay que decir que empezó muy pronto este año. Se trata del periodo en el que los estudios de Hollywood estrenan esas grandes producciones cargadas de efectos especiales, algunas con buenos actores y la mayoría no tanto, donde pues pretenden básicamente romper los récords de taquilla. Esto es Los Vengadores, una película de entretenimiento puro, cargada de impresionantes secuencias de acción en la ciudad de Nueva York, y yo digo que vale la pena verla sobre todo en 3D. Ahora, también este día se estrena una gran comedia muy divertida, se llama Comando Especial. Es protagonizada por Jonah Hill y Channing Tatum, dos actores norteamericanos que en esta ocasión tienen una gran química entre ellos, y es una nueva versión de una serie de televisión de 1989 que fue muy famosa, sobre todo entre los treintañeros, porque su protagonista era Johnny Depp. Las dos películas valen la pena verlas en el cine, y si tú eres uno de esos cinéfilos clavados que siempre busca profundidad de la historia, análisis de los personajes, la mejor opción es el Videoclub. Bueno, y pues ahí está la invitación para ir al cine a ver de Avengers, esta película con la que se inaugura prácticamente el verano cinematográfico. Y bueno, pues ahorita en lo que veíamos la columna de Gonzalo y de Jorge se abrió otro debate que abordaremos más adelante, que es, bueno, ¿y cuál es el sistema entonces que necesitamos? ¿No? ¿Cuál sería al que tendríamos que regresar o cuál tendríamos que inventar para que tengamos un sistema más justo? Será un debate también muy largo, pero a ver, una probadita. Sacamos el Nobel, si inventamos uno nuevo, no. Mira, Pero digo, ipso facto. que claro que no se necesita el Nobel. Lo que creo que de la evidencia que ya tenemos es que millones de mexicanos estamos hartos de lo que tenemos, se demuestra en la abstención. La abstención es un asunto de inconsciencia, es una postura política de gente que está harta de lo mismo y que todos que dicen que van a cambiar las cosas y no lo hacen. Y claro que hay que hacer otra cosa. Yo no tengo la fórmula, la tenemos que construir entre todos. Lo que sí estoy seguro es un tipo de democracia
radical, más de base, más plebeya, por decirlo de alguna manera, no este tipo de democracia secuestrada por los grupos de poder. Muy bien, pues lo seguiremos debatiendo. Gracias por estar con nosotros, Rubén Martín, Jorge Octavio Navarro y Alicia Ocampo. Y bueno, pues yo les quiero avisar que el próximo viernes no voy a estar porque voy a estar en Los Ángeles, pero estará con ustedes conduciendo este espacio Edgar Olivares. Así que les voy a traer un llaverito de Lala, si les parece, ¿no? Un librito. Bueno, nos vamos, gracias, pásenla muy bien. Hasta la próxima. Quédense como siempre en la programación de Canal 44, aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles.